El tema orientaciones a la hora de pedir un examen. El hecho de pedir un examen nos ayuda, nos auxilia en un diagnóstico. Entonces, cuando los médicos sospechamos de algo, debemos tal vez confirmar o descartar, pero no podemos olvidarnos que los pacientes vienen a sufrir un estrés esperando el resultado del examen, va a marcar. Entonces, es muy importante conocer y pensar tanto en el lado médico como en el lado del paciente. Voy a compartir aquí mi pantalla. ¿Todo cierto con el audio? Sí, doctora. Sí, perfecto. Bueno, la fuente de los criterios y las orientaciones que están en esta presentación fueron retirados del Colegio Americano de Radiología. Entonces, si tenemos alguna enfermedad, algún síndrome, algún examen que no será hablado en esta presentación, queda allí la fuente para posterior investigación de ustedes. Bueno, cuando preparé la presentación, tuve la oportunidad de mostrarle a uno de los alumnos y surgió la duda de, ¿pero qué es una fluoroscopía? ¿Y cómo funciona una resonancia? Entonces voy a hablar una pequeña introducción de cada uno de estos métodos. El más conocido de todos, la radiografía, ¿no? Que es una emisión de radiación que atraviesa una estructura, en este caso el paciente, la parte del cuerpo que será estudiada, y la captación de esa radiación que atraviesa la estructura que estamos estudiando va a emitir un fotón que será captado por un detector, como diríamos una chapa o una placa de radiografía. Y entonces ese es el estudio de radiografía. El estudio de tomografía, que es un poco más actual, vino con el adviento de la creación de la radiografía. Usa también el tubo de emisión de rayos X, por ende es captado con muchos detectores, con varios detectores. Entonces el paciente ingresa y en 360 grados se van emitiendo los radios que van atravesando y captando. Entonces, como si hiciéramos varias radiografías, ellas serán captadas. Un equipo de software de un computador va a convertir eso en píxel, en voxel, donde podremos estudiar posteriormente, no solo en una incidencia, sino como si hiciéramos cortes de mortadela, por así decir, de ese paciente. Entonces vamos a conseguir ver mejor. Ahora, la cintilografía. La cintilografía propiamente no forma parte de los Doctora, disculpe. exámenes. Hola. ¿Cómo está, doctora? Disculpe que la interrumpa. No se están viendo sus diapositivas. Ah, ¿y ahora? Ahora sí, doctora, muchas gracias. Perfecto. Entonces, como les había hablado, las fuentes de esta presentación vienen del Colegio de Radiología Americano, es esta fuente aquí. Y voy a volver ahora al donde les estaba explicando cada estudio. Entonces, la radiografía más comúnmente conocida, la tomografía, que como si fuesen emitidas varias radiografías, y la cintilografía, que no propiamente es un examen que es estudiado por el radiologista o imagenologista, sino por el médico nuclear, donde es inyectado un radiofármaco en el paciente. Entonces, el paciente será la fuente de emisión de radiación y esta cámara que pueden ver aquí, que es denominado gamma cámara,
ella solamente hace la captación. Entonces, ¿quién está emitiendo? Al contrario de los otros exámenes anteriores que mencioné, en este caso, la fuente de radiación es el paciente. Ya una fluoroscopía es como si fuese una radiografía en vivo. ¿En qué nos va a auxiliar eso? Por ejemplo, en el estudio de una esofagografía. El paciente está sospechando que tiene un reflujo gastroesofágico. Entonces, el paciente va a tomar contraste, en este caso bario, y constantemente vamos a estar emitiendo. Pueden ver que el paciente está allí, el técnico o médico asistente al lado, y aquí en esta pequeña tela es como si fuésemos viendo esa pantalla en vivo la emisión de radiación, ¿no? Entonces es un estudio en tiempo real. De la misma forma del fluoroscopio existe la arteriografía, por ejemplo, es con la canalización de una arteria donde se administra contraste y se va estudiando. Generalmente usamos ese examen que es un poco más invasivo y tiene que ser hecho por un médico vascular o un radiologista intervencionista. Pasando ahora a la resonancia magnética que no emite radiación, no es necesario la radiación. Este instrumento aquí usa como si fuese un grande imán que va a emitir ondas de radiofrecuencia. Se va a acoplar al paciente una bobina donde serán captadas las imágenes a través de esa radiofrecuencia y el estudio de esos nucleótidos. Ya el PET-CT, que es muy usado en pacientes oncológicos, es la combinación de radiofármacos, de la cintilografía, con el estudio de tomografía. Entonces, se hace la adquisición y se administra el medicamento, el radiofármaco al paciente, pasa y estos dos exámenes son acoplados a través de un software. Y por último, la ecografía, que es un método también completamente diferente, que usa los ecos del sonido para estudiar las diferentes estructuras. Entonces, él usa un transductor, el cual es acoplado, vamos guiando por la estructura estudiada. También no emite radiación. Por eso la ecografía es una de las cosas que más usamos, por ejemplo, en mujeres embarazadas, ¿no? Entonces, explicado los métodos, voy a pasar a explicar el contenido. Vamos a tener una orientación hoy de cómo pedir exámenes en situaciones y dividir por estructuras. Cráneo, tórax, abdomen, ginecológico, trauma y vascular. Conforme el desarrollo de la explicación, voy a ir dando ejemplos y situaciones clínicas que nos llevarán a solicitar ese examen. Bueno, hablando de cráneo, vamos a hablar de cefalea, dolor de cabeza. Dolor de cabeza, sin sombra de dudas, es una de las principales causas de consulta de nuestros pacientes. No solo en escenarios de urgencia, en escenarios de ambulatorio también, siendo una queja que no necesariamente estará ligada a el problema cráneo. Pero vamos a ver los ejemplos. Por ejemplo, el paciente llega y dice que nunca antes tuvo un dolor de cabeza. O si tuvo, es el peor dolor de cabeza. Examinamos al paciente, no vemos señales clínicos de déficit neurológico, pero medicamos y ese paciente aún está con dolor. Debemos pensar que tal vez pueda tratarse de una hemorragia subaracnoide. Entonces, en este caso, debemos pedir un examen. Debemos pedir una tomografía sin contraste endovenoso para un examen inicial, porque es un examen que permite ver muy bien el sangramiento. Entonces, una hemorragia se mostrará hiperdensa, va a brillar en la tomografía. Ahora, no está errado, puede ser pedido sí, una angiotomografía, que también será una tomografía, por ejemplo, con el estudio de contraste, donde vamos a mejor
visibilizar las estructuras vasculares, porque una de esas causas de hemorragia subaracnoide puede ser, por ejemplo, un aneurisma, ¿no? Aneurisma que lesionó. Ahora, en ese contexto, en ese escenario, pedir una resonancia, una arteriografía, otro tipo de examen, no se vio, no es orientado o indicado. Ahora vamos para un próximo ejemplo. Tenemos también un paciente que vino a consultar con un cuadro de dolor de cabeza, ocupando solo la mitad del cráneo, siendo una cefalea primaria conocida, una migraña. Examinamos y no hay déficit neurológico. No tenemos indicación de hacer examen. Si es una situación conocida, una migraña, una cefalea tensional, no tenemos indicación. Entonces no necesitamos exponer al paciente al estrés de realizar un examen. En el siguiente caso, tenemos un paciente con una cefalea primaria, ¿no? Conocida y una sospecha de lesión del nervio trigémino. Entonces, sí, tenemos indicación de hacer examen para ver si tal vez no hay una compresión, una lesión tumoral que esté comprometiendo este par craneal, ¿no? Y en el estudio que involucra pares craneales, la resonancia magnética es la que tiene mejor sensibilidad. Tomografía no está indicado, infelizmente no nos ayuda a ver esas estructuras. Vamos para un próximo ejemplo. Tenemos un paciente con un dolor de cabeza conocido, porén, alguna cosa mudó. Ese paciente tal vez aumentó la frecuencia de dolores, identificamos, estamos viendo otra cosa, tal vez hicimos un fondo de ojo para ver la papila y vemos que hay edema. Tenemos que prender el foco y tenemos que pedir una resonancia magnética en este caso, ¿no? Si no tenemos ese examen disponible, podemos pedir una tomografía, sí, con o sin contraste, dependiendo de nuestra disponibilidad. Muchas veces recibimos los pedidos y el criterio de administración de contraste queda a cargo del médico radiologista o imagenologista, ¿no? Que él vea si necesita. Entonces, en este caso, tanto una resonancia cuanto una tomografía sí estaría bien indicado porque puede ser que ese paciente esté con un tumor cerebral, una metástasis cerebral tal vez no conocida, que eso esté llevando al aumento de frecuencia y la mudanza de la característica de ese dolor de cabeza ya preexistente. Bueno, vamos a pasar a una situación muy importante, accidente vascular encefálico, los ictus, que en los Estados Unidos es una de la tercera causa de muerte, ¿no? Que involucra situación cardiovascular, entonces debemos conocer, debemos saber cuál es el examen que debemos pedir, cómo acompañar. Entonces, primero, prevención. ¿Qué podemos hacer para evitar que ese paciente venga a desenvolver un cuadro isquémico o hemorrágico? Hay algunas cosas que podemos hacer, aún de las mudanzas de estilo de vida, si ese paciente tiene hipertensión controlar, diabetes, ese tipo de cosas. ¿Qué podemos hacer con los exámenes de imagen? Entonces, las primeras cosas desde el estudio de una ecografía Doppler de las arterias carótidas, ¿no? Porque ellas pueden tener una estenosis, un compromiso ateroesclerótico que pueda llevar a ser la origen, la causa de ese accidente vascular encefálico. Entonces, es recomendado, sí, aún de los otros estudios clínicos y más, realizar una ecografía Doppler. ¿Pero qué es una ecografía Doppler? Porque antes yo había explicado que una ecografía, entonces la ecografía Doppler lo que hace es visibilizar el flujo sanguíneo a través del estudio de movimentación de las células sanguíneas. Y ahí conseguimos estudiar las estructuras y demás.
También es indicado realizar una angioresonancia, ¿no? Del pescozo con o sin contraste, es posible visibilizar. Una angioresonancia para el estudio de esos vasos también es indicado. Porém, la ecografía Doppler acaba quedando en primer lugar por radiación, por cuestión de costos. Solo perdería si no tenemos una persona capacitada para realizar ese examen, ¿no? Vamos a entrar entonces ahora a un paciente, vino, consultó, tuvo una hemiparesia a la izquierda, pero fue transitorio, en este momento no tiene ningún síntoma. Está bien. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a enviar a ese paciente para casa? No. Ese es un aviso. Los ataques isquémicos transitorios son un aviso de que posteriormente ese paciente es un potencial riesgo a tener realmente un accidente isquémico, porque alguna cosa está pasando que aconteció eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo ideal sería realizar una resonancia magnética, ¿no? Para el estudio. No siempre estará disponible. Una tomografía de cráneo también es válida. Una angiotomografía también es válida. Entonces, ese paciente merece sí un examen de imagen, merece ser estudiado, evaluado, aún de todas las otras cosas que como clínicos deben realizar. Recibimos un paciente con un déficit neurológico, una hemiplegia o una dislalia, una pérdida visual espontánea en menos de 6 horas. ¿Qué vamos a hacer? Tomografía. ¿Por qué tomografía de cráneo? Porque tenemos que definir si ese paciente está teniendo un sangramiento. El accidente vascular hemorrágico es muy bien visto en una tomografía sin contraste. Definimos qué vamos a hacer, claro, si tenemos disponible una resonancia magnética, ella evalúa mejor el parénquima encefálico y consigue diferenciar mucho mejor las estructuras vasculares para ver dónde está el punto de sangramiento, ¿no? Entonces ese paciente, ¿por qué la importancia de ese examen ser realizado en las primeras 6 horas? Hasta antes, un tiempo atrás, el corte para ese tipo de exámenes era de 3 horas y media a 4, porque hay que pensar que ese paciente va a ir a un posterior tratamiento, ¿no? Por ejemplo, va a recibir trombectomía mecánica o química, ese paciente va a ser anticoagulado, ese paciente es un candidato tal vez a hacer una trombólisis, entonces ese examen tiene que estar definido. En las primeras 6 horas, muchos de los accidentes vasculares encefálicos no serán vistos en la tomografía, no tendrán señales clásicos. Porém, ya vamos a saber que es una situación isquémica, entonces ese paciente será internado y posteriormente acompañado. De preferencia, el acompañamiento agudo en 24 horas con una nueva tomografía o a criterio clínico conforme fuese evoluyendo su cuadro. Ahora, un paciente que llegó con un déficit neurológico, porém con más de 6 horas. Sé que hay algunas situaciones en que es extendida ese tratamiento, pero solo para trombectomía mecánica y en ciertas situaciones. Entonces, ese paciente también necesita de un examen de imagen, siendo una resonancia o una tomografía. Otros exámenes que incluyen la prevención, como por ejemplo la ecografía Doppler de carótidas, en ese momento no tendrá significado para ser realizado. Una angiografía también no. Entonces, si tenemos disponible una tomografía o estudios de resonancia. Bueno, hablamos de dolor de cabeza, de cefalia, hablamos de accidente vascular encefálico, cefalia, ciertas situaciones van a necesitar de una tomografía, accidente vascular encefálico necesita, sí. Ahora, si tenemos un paciente con dolor de cabeza, pero puede ser una trombosis de seno venoso, ¿qué vamos a hacer?
resonancia para ver la circulación venosa. Tomografía también con contraste en una fase venosa también nos será de ayuda. Generalmente esos pacientes tienen síntomas clínicos bien específicos, dolor de cabeza, no tienen síntomas muy específicos, entonces si la sospecha fuese esa, necesitamos del contraste porque sin contraste es bien difícil observar un trombo intracraneano. Bueno, vamos a pasar ahora al escenario de trauma, traumatismo craneano. Entonces, en situación de trauma, vamos a evaluar al paciente según la escala de coma de Glasgow, ¿no? Esas preguntas que vemos tanto respuesta verbal, abertura ocular, respuesta motora. Si nuestro paciente tiene un traumatismo craneano leve, no tiene déficit motor, el paciente está bien, entonces no hay indicación de cualquier examen a ser realizado. Por ahí, la decisión queda a criterio clínico. Si nuestro paciente tiene alguna alteración clínica, sí, tenemos que hacer una tomografía sin contraste para definir si ese trauma llevó a algún sangramiento, alguna lesión de principio que puede hacerse sospechar. Ahora, si el paciente tiene una escala de coma de Glasgow abajo de 13, sí, tenemos que hacer examen, tenemos que hacer una tomografía. Pasamos ahora a la situación del tórax. Hablando de exámenes de rutina, recibimos un paciente en el consultorio, ¿qué vamos a hacer? Realmente ese paciente que va a hacer una colesterolemia, un examen de glucosa, necesita hacer una radiografía del tórax para ver cómo está. Bueno, si el paciente es asintomático y no tiene ninguna, no hay cualquier indicación de hacer examen preoperatorio, admisional o cualquier examen. Ahora, si ese paciente tiene algún riesgo cardiovascular o una sospecha de alguna enfermedad, entonces sí, hay que hacer un examen de rutina admisional. Si tiene evidencia científica, hacer un examen preoperatorio y acompañamiento. Ahora, pacientes con síntomas, especialmente preoperatorios y mayores de 70 años, sí, necesitan de una radiografía. Vamos a hablar ahora de las enfermedades pulmonares agudas, infecciones más propiamente. Entonces, en la sospecha de una neumonía, ¿no? En un paciente con síntomas, pero el examen físico normal, ¿qué vamos a hacer? Una radiografía de tórax. Radiografía siempre dos incidencias, ante, posterior y perfil. No, si no tenemos solo 50% del examen realizado. Ahora tenemos un paciente con un examen físico positivo, tiene factores de riesgo y síntomas. Entonces, ese paciente puede hacer una radiografía. Por ende, si estamos sospechando de un derrame pleural, de una consolidación, también podemos usar la ultrasonografía. No tiene cualquier indicación someter a ese paciente a un examen de tomografía. Bueno, tenemos un paciente ahora con compromiso de señales vitales, un examen físico alterado y una radiografía anterior normal. Algo está pasando. Vamos a hacer, sí, tomografía sin contraste. Está indicado realizar en esos casos. Recibimos un paciente con una crisis de asma aguda, sin sospecha de complicaciones. No está indicado, por ende, no está errado también hacer una radiografía como un examen inicial. Si tenemos ahora ese paciente con asma, con una sospecha de complicación, podemos pedir sí una radiografía, está indicado, no está errado, pero no es completamente indicado realizar exámenes de tomografía y ultrasonografía en ese caso. Vamos a hablar de tos crónica. Entonces, un paciente con tos de más de 8 semanas, sin factores de riesgo, y no estoy sospechando de una neoplasia, no estoy sospechando de un cáncer. Entonces, ese paciente sí se va a beneficiarse de hacer una radiografía de tórax. Tomografía debemos considerar y tal vez dejar para otra situación. Ahora, si ese paciente también tiene tos,
tienen sospecha de cáncer, sí, tal vez ese paciente pueda ir para un examen de tomografía. Si el paciente persiste con síntomas, fue tratado, podemos repetir la radiografía o podemos pedir una tomografía, ¿no? Por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, una radiografía sospecha, no sabemos qué puede ser, tal vez estamos pensando que es un empiema, una radiografía, una tomografía con contraste nos va a ayudar en esa situación. Hablando de tuberculosis, actualmente sabemos que tuberculosis detectamos por el estudio del escarro, la pesquisa directa del bacilo, ¿no? Entonces sí está indicado hacer una radiografía como examen inicial. Si no estamos completando los criterios de esa radiografía, es inconclusiva, podemos pedir sí una tomografía que también va a mostrar hallazgos que no serán sensibles al estudio de radiografía. Paciente asintomático con test positivo también necesita hacer una radiografía hasta para... Doctora, disculpe, se silenció su micrófono. Hola. Ahora sí, doc. Perfecto, entonces estamos hablando de cáncer, de rastreo de cáncer pulmonar. ¿Quién va a entrar en ese cuadro? Pacientes de entre 50 y 80 años que fumaron 20 años más y que pararon en los anteriores 15 años. Entonces se hace con tomografía sin contraste, radiografía no es suficiente. Ahora, con la sospecha de tromboembolismo pulmonar, pensando que podamos tener una trombosis de arterias pulmonares. Entonces, si ese paciente primero tiene que tener los síntomas clínicos, ¿no? Y vamos a aplicar un preteste, que generalmente es el preteste de Wells. Es necesario saber esos criterios. Cuando está disponible, pedimos un dímero D que debería estar alterado. El TRIP del diagnóstico de tromboembolismo pulmonar es examen de imágenes, hallazgos clínicos con criterios de Well y el examen de D-dímero aumentado. Entonces, en este caso, vamos a hacer una angiotomografía de vasos pulmonares. Podemos hacer una cintilografía pulmonar, no siempre está disponible, pero es necesario visibilizar las arterias contrastadas por el estudio medio de imagen, ¿no? Se puede pedir una ecocardiografía, una ecografía, por ahí no tienen la sensibilidad del estudio de tomografía. A excepción de pacientes que están gestantes, que no pueden someterse a radiación, entonces ese paciente vamos a procurar completar los criterios realizando una ecografía de extremidades inferiores donde podemos visibilizar un trombo o si hay trombosis, pensando que se desprendió uno de esos trombos y migró hasta el pulmón. Una radiografía que es poco sensible, solo tenemos 3 criterios que pueden ser llevados en cuenta y avaliar riesgo-beneficio de tomografar esa paciente. Ahora en cuestión de dolor abdominal. Estamos hablando de dolor abdominal inespecífica, difusa. No estamos sospechando de una apendicitis, de una colecistitis, de otro tipo de cosas. Porque si sospechamos de un problema de cólica biliar, colecistitis, vamos a pedir una ecografía, ¿cierto? Si sospechamos de una apendicitis, una ecografía también. Es un paciente con dolor abdominal difusa. No sabemos qué está pasando. Realmente está alterado el hemograma, el paciente tiene síntomas, no está llenando ningún criterio, entonces tiene que hacer tomografía de abdomen y pelvis con contraste. Podemos hacer ecografía con menor sensibilidad, resonancia magnética también. En situaciones de obstrucción intestinal. Bueno, si sospechamos de una obstrucción intestinal de intestino grueso, radiografía está perfecto. Ahora, si es intestino delgado, los hallazgos son poco específicos y nos sugieren que hay una obstrucción, pero no nos dan un guía, un norte de cuál pueda ser la causa. Entonces, en este caso, la tomografía está más indicada
Puede ser que tengamos bridas, adherencias. La tomografía con contraste nos ayuda si sospechamos de un abdomen agudo isquémico, ¿no? Hablando de hernias, coloqué 3 tipos de hernias aquí. Las hernias de pared abdominal, umbilical, inguinal, incisional. El estudio de ecografía es perfecto, no emite radiación, se pide al paciente maniobras de Valsalva y es posible evaluar. Tomografía también puede ser útil, por en relación a radiación y costos, el examen de ecografía es mejor para esa situación. Ya si tenemos una sospecha de una hernia perineal o del obturadora, infelizmente la ecografía no tendrá sensibilidad para accesar esos lugares, entonces pasaremos a un examen de tomografía o resonancia magnética. Y hernias que comprometen el diafragma, hernias de Bosdaleg, hernias de hiato. Entonces, esos pacientes, una tomografía, fluoroscopía, pueden nos mostrar muy bien, radiografías también nos van a nos mostrar una situación de alteración en el diafragma. Litíasis renal. Recibo muchos pedidos de ecografía para evaluar este tipo de situación, solo que la sensibilidad solo es buena cuando el tamaño de esa piedra es superior a los 5 centímetros. En este caso vamos a preferir la tomografía de abdomen con contraste. ¿Por qué? Porque vamos a ver si esa nefrolitíasis migró, si está en el ureter, si vino hasta la vejiga. Entonces, en este caso, sería de más beneficio al paciente hacer una tomografía. Si la paciente fuese una gestante, vamos a tener que hacer una ecografía de renal. Hablando de dolor testicular agudo, el mejor examen, sin sombra de dudas, para torsión, orquiepididimitis, será la ecografía con Doppler, que ahí vamos a ver la vascularización. No está indicado, si no estuviese disponible, entonces podemos recurrir a una resonancia. Hablando de dolor pélvica, si tenemos un paciente con test de gravidez positivo, esa paciente va a tener que hacer una ecografía tanto pélvica, transvaginal o transabdominal, dependiendo de la situación. Si no tuviésemos disponible una resonancia, también ayudará. En pacientes no gestantes, también una ecografía transvaginal o transabdominal para identificar cisto hemorrágico, alguna otra situación que llevó a esa dolor. Hablando de trauma, entonces en la situación de trauma es radiografía. Radiografía. Hay una secuencia donde estudiamos cervical, tórax y pelvis. Un paciente politraumatizado debe ser sometido a estos 3 exámenes. Y podemos usar el ultrasonido FAST, que es una ecografía que hacemos en la emergencia solamente para visibilizar espacio de Morrison, ver si hay líquido, derrame pericárdico. Si es tendido, es denominado de POCUS y vemos otros puntos. Entonces, esos 2 exámenes muy bien. Ahora, si ese paciente estamos sospechando de algo mayor, un trauma renal, por ejemplo, un trauma hepático, vamos a tener que hacer una tomografía con contraste para clasificar ese trauma. En la sospecha de fractura, haremos una radiografía de la extremidad. Vamos a pasar ahora a la situación venosa. Estamos sospechando de una trombosis venosa. El paciente llegó con dolor en la pierna, tenemos señales de empastamiento, edema. ¿Qué vamos a pedir? Una ecografía vascular Doppler. Ideal para hacer. Podemos usar, sí, echar mano de la tomografía, de la resonancia. En casos de no disponible, por ejemplo, vamos a exponer al paciente a radiación y a un examen de más costo, siendo que va a ser necesario la aplicación de contraste. Si la sospecha vascular fuese arterial, entonces, por ejemplo, un paciente que llegó con dolor, claudicación, extremidad fría, estamos sospechando que hay una oclusión arterial, entonces vamos a echar mano de también una ecografía o una arteriografía. El último tópico, tenemos un paciente con una hipertensión no controlada, sospechamos que es renovascular. Si la función renal está preservada, vamos a echar mano de tomografía o resonancia magnética. Ultrasonografía con Doppler renal es muy buena para eso.
Y si hubiese compromiso renal, miren cómo el nivel de evidencia de hacer una ecografía Doppler renal es muy indicado. Bueno, ¿qué el médico imagenologista espera si usted a la hora de solicitar un examen? Identificar el paciente, el tipo de examen, si fuese una radiografía del brazo, describir brazo izquierdo, derecho, es necesario eso. Si fuese una ecografía, si quieren con Doppler o sin Doppler, tener una hipótesis diagnóstica, mismo siendo una sospecha, y una pequeña historia clínica, ¿no? Que sugiero que conozcan los exámenes disponibles en su hospital o en su región. Si tienen dudas a la hora de pedir un examen, conversar con el médico imagenologista, conocer los pacientes que van a entrar, por ejemplo, en rastreamiento de cáncer de pulmón, saber las tablas, entender cómo se realiza el examen y explicar al paciente por qué realizará ese examen. Deje aquí mi correo electrónico, caso tengan alguna duda o en algún momento quieran discutir alguna cosa, y también mi cuenta de Instagram, que es más rápido de hablar. Cierto. Muchas gracias, doctora. Un aplauso, por favor, chicos. Si alguien tiene alguna pregunta, puede ponerla en el chat para que vayamos leyéndolas y la doctora pueda contestarlas. Bueno, me mandaron una pregunta. Dice, el alumno pregunta, si en una situación de una migraña fuerte que afecte el estado general del paciente, ¿cuál es el estudio que en ese momento se realizará de emergencia? Bueno, si es una migraña con el paciente inestable, tienes que estabilizar el paciente para llevarlo a tomografía. No podemos migrar un paciente a salas de tomografía si él está inestable. Ahora, hay situaciones de excepción donde podemos hacer con acompañamiento médico, entonces el transporte entre la sala de emergencia y la sala de estudios de imagen se hace con acompañamiento médico. Entonces el examen ideal en una migraña fuerte que mudó la peor migraña de mi vida es una tomografía de cráneo. Bueno, enviaron otra pregunta, doctora, que dice, ¿qué contraindicaciones tiene el contraste y para qué tipo de pacientes está contraindicado? Bueno, hay contraindicaciones claras como reacción alérgica grave, un paciente que hizo un edema de glotis, un paciente que necesitó estar internado, un paciente que tuvo una alteración renal decorrente del uso de contraste. En esos tenemos contraindicación al uso de contraste, hablando de tomografía, del contraste iodado. Podemos lanzar mano de otro tipo de examen para evaluar, por ejemplo, podemos migrar ese paciente para resonancia, donde el contraste es del gadolíneo. Entonces, esa es la principal contraindicación. Ahora, si alguien tuvo una reacción alérgica leve, como prurito, urticaria, no, hacemos un preparo generalmente con antihistamínicos simples para evitar eso. O podemos intentar sustituir ese contraste. No sé si quedó respondida la duda. Sí, doctora. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Les daremos un momento más.
Bueno, doctora, muchas gracias por su participación en este congreso. Un gusto haberla tenido aquí. Muchas gracias, me disponibilizo para dudas. Al final hicimos un poco rápido, de corriente del tiempo, pero estoy a su disposición cuando necesiten. Gracias. Hasta luego.